Buenos días a todos, ¿cómo están? De pronto, si no he tenido la oportunidad de saludarlos, quiero desearles un feliz día y bueno, que en el amor del Señor y bajo la guía de su Santo Espíritu, hoy podamos meditar juntos en estos versículos. Vamos a estar hablando acerca de Génesis capítulo 40, pero me causaba bastante o me llamaba mucho la atención dos frases de esta canción que muchas veces cantamos y dicen por ahí, hay un dicho popular que dice que los cristianos no dicen mentiras, las cantan. y a veces pasa, a veces nos pasa, para ser sinceros. Rendiré mi corazón ante ti y mis pasos se guiarán por tu voz. ¿Quiénes pueden levantar su mano y decir que realmente han rendido su corazón, su voluntad, todos sus anhelos, todos sus deseos, todos sus sueños a la voluntad del Señor? Difícil, ¿verdad? Difícil poder decir eso. Y más cuando pensamos que la vida cristiana no es venir un domingo a la iglesia, no es tomar la cena, o no solo es tomar la cena, no solo es venir un domingo a la iglesia, no es solo dar las ofrendas o compartir con el hermano que voy en el bus. La vida cristiana tiene muchos matices, muchas cosas que tenemos que analizar en cada uno de nosotros. Podré saberme la Biblia entera, pero dice por ahí 1 Corintios 13 que si no tengo amor, ¿para qué sirve eso? Para nada. Entonces, pensando y meditando en esas dos frasecitas pequeñas pero tan complejas en la vida de cada uno de nosotros, me gustaría que me acompañaran a una oración y bueno, pues hablemos algo acerca de la historia de un hombre llamado José. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos de abrir las Escrituras. Hoy te ruego, Señor, y creo que es el anhelo del corazón de cada uno de nosotros los que hoy estamos acá, que tú puedas llenar ese vacío espiritual, que tú puedas, Señor, hablar a nuestros corazones, que tú puedas completar el gozo que hay en cada uno de nosotros y podamos sentir juntos lo mismo al escucharte hablar a nuestra vida. Padre, te ruego que estas palabras lleguen a cada uno de nosotros, incluyéndome, para animar, para exhortar, para consolar, para cumplir el propósito que tú te planteaste cuando juntaste a estos hombres, les diste sabiduría, les diste entendimiento, les guiaste por tu Santo Espíritu para escribir lo que hoy tenemos como la Biblia. Señor, gracias por este tiempo, lo dejamos en tus manos, te rogamos por corazones humildes delante de ti, Señor. No nos permitas creer que sabemos todo, no nos permitas creer que tal vez no haya algo que podamos aprender de estos versículos, sino, Señor, permítenos hoy escucharte hablar, permítenos hoy espiritualmente saber que estás hablando a nuestros corazones y a cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de escucharte, también de hablar contigo a través de nuestras oraciones, y dejamos este tiempo en tus manos, donde pertenece, para que entonces nosotros podamos escucharte. En el nombre de Cristo lo pedimos, dando gracias. Amén. Bueno, primera pregunta, ¿quiénes han escuchado acerca de José? Levanten su mano. ¿Sí? Ahora, sin vergüenza, no sin vergüenzas, sino sin vergüenza, sin pena, ¿quiénes no han escuchado de José? ¿Todos han escuchado algo acerca de José? ¿Sí? Bueno, hace ya 3 domingos venimos hablando acerca de su vida, de quién era. Escuchamos acerca de una familia que era una familia un poco complicada, y allí nace José, ¿sí? Entonces, de alguna manera, me gustaría que viéramos esta parte de la historia en Génesis capítulo 40 como una vida normal, una vida de cualquier ser humano sobre la tierra. Tú puedes haber venido de un hogar con dificultades, con situaciones que tal vez hubieras querido dejar a un lado y no vivir. Puedes venir de un hogar donde las cosas son buenas y puedes tener ejemplo de tus papás. Cualquiera puede ser tu situación en este momento.
Y así vamos a ver sucedió en esta época. Génesis capítulo 40, versículo 1, dice que aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas habían sucedido? ¿Quién puede recordar rápidamente qué había pasado? José había sido llevado a un lugar, ¿sí? ¿Y por qué había sido llevado a ese lugar? No escuché. ¿Lo vendieron? ¿Quién lo vendió? Sí, pero no estaba en la cárcel porque sus hermanos lo hubieran vendido. Ah, ok, la esposa de Potifar lo acusó de algo y no entiendo por qué no lo mataron con esa acusación, pero pues terminó en la cárcel, ¿sí? Dice que después de estas cosas el copero del rey de Egipto y el panadero, estoy leyendo de la Reina Valera, entonces creo que estamos leyendo lo mismo, y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. No sabemos cuántos días, solo dice que estuvieron días. Algo nos contaba Fabio, que haciendo su matemática avanzada, llegó a concluir que José duró ¿cuánto tiempo más o menos en la prisión? Cerca de 3 años. Y ambos, no sabemos en qué momento de esos 3 años llegaron el copero y el panadero, pero llegaron a la cárcel y hubo tiempo suficiente para que José empezara a servirles. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana y los miró, he aquí que estaban tristes. Hasta ahí vamos a hacer una pausa y vamos a meditar o vamos a hablar un poco acerca de lo que pasó en esos momentos. Veíamos que José estaba en la cárcel. Justamente, no, él no merecía estar en la cárcel. Tampoco merecía estar en Egipto, pero allí estaba, en la cárcel, cumpliendo una pena por algo que él no cometió. Y llegaron 2 personajes, un copero y un panadero. Según lo que los historiadores cuentan, ellos, siendo los jefes, eran las personas casi que de mayor confianza del faraón o del rey de Egipto. ¿Por qué creen ustedes que serían las personas de mayor confianza del faraón del faraón, perdón? Bueno, la historia nos cuenta que estas 2 personas eran las encargadas de la comida, o sea, eran el Iván, que cocinaban no solo rico, sino que también cuidaban ¿de qué? De la vida del rey, ¿sí? Ellos tenían derecho a entrar a preparar lo que el faraón comía o el rey comía. Y en esa época era muy común que se levantaran conspiraciones contra el rey, prepararan alguna cosa extraña, le pusieran a eso habichuelas, remolacha, todas esas cosas venenosas, ¿sí? Y con eso pues mataran al faraón. Lo mismo en la copa. Tanto así que la historia nos cuenta que a veces el rey, si se antojaba y de pronto tenía alguna duda, le pedía al copero, mi hermano, por favor pruebe el vino antes de que yo lo haga, esperamos unos minutos, si no le causa efecto, entonces yo lo puedo tomar con tranquilidad. Entonces eran 2 personas de muchísima confianza, oficiales del faraón, que tenían un lugar privilegiado, pero una gran también responsabilidad. Dicen los historiadores que probablemente, porque eso no nos lo relata la Biblia, ellos estaban precisamente, alguno de los 2, o había por ahí rumores, esos chismes entre paredes, de que estos 2 estaban planeando o estaban conspirando matar al faraón. Eso es lo que dicen algunos historiadores, como digo, no lo dice la Biblia, pero por alguna razón fueron llevados a la cárcel, ¿sí? Porque había algo que se les estaba investigando, había algo sospechoso. Entonces tenemos 2 historias, copero y panadero, culpados de algo y muy seguramente
se les estaba investigando y por esa razón llegaron a la cárcel a estar presos. ¿Ustedes se imaginan cuánto tiempo hubiera podido dar esa investigación con el sistema judicial colombiano? ¿Cuántos años hubiera pasado José en la cárcel? ¿Quién sabe? Pero el caso es que estos dos personajes por algo estaban, así fuera por las moscas, por las dudas, allí estaban en la cárcel. José, sabemos, porque eso sí nos lo contó la historia, que no estaba allí pagando una justa condena, ¿sí? Él estaba allá simplemente por algo, y eso es lo que vamos a tratar de mirar, analizar. Ellos estando allí en la cárcel, también Fabio nos lo contaba hace 8 días, hay una condición en la vida de José que se repitió 3 veces en el capítulo 39. ¿Lo recuerda, Fabio? Pero Jehová estaba con él. Y vean, tanto así que estando en la cárcel, el mismo jefe de la guardia lo puso a cargo. Y pienso yo que cuando le dijo, pues de hecho en otras versiones así lo dice, él no tenía que ocuparse de nada de los presos porque José se encargaba de ellos. Entonces él fácilmente se lava las manos, yo me quito cualquier responsabilidad, venga José, haga mi trabajo, y José se encargaba. Y entonces hasta los presos les iba bien en la cárcel porque Jehová estaba con José. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha estado en la cárcel? ¿Alguno de ustedes dos quisiera brevemente contarnos qué se siente estar en la cárcel? Bueno, no conozco la historia del hermano, ¿sí? Pero la de mi papá sé, y sé que fue un tema de una injusticia, algo que no debió pasar, pero allá terminó metido en un calabozo de medidas muy pequeñas, con humedad, con bichos, con todas esas cosas terribles que hay en una cárcel. ¿Podrías contarnos cómo fue tu experiencia o qué sentías tú estando en la cárcel? Bien, contar toda la experiencia No. hace largo, pero sí lo que sentía. Primero que todo, mucho temor porque la acusación era de algo tenaz, grande, ¿sí? Y no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Era la incertidumbre, era una cosa importante. Además de sentir frío, hambre, sueño, todas esas cosas, pero la incertidumbre fue lo más tenaz. Perfecto, gracias. Hermano, de pronto. También igualmente la historia es bastante larga, pero básicamente estuve 3 años privado de mi libertad. Fui acusado de narcotráfico por haber realizado un vuelo de la Fuerza Aérea, de un miembro de la Fuerza Aérea, era parte de una tripulación. Y fue encontrado 666, o sea, 3 kilos de cocaína en la boca. Y bueno, estuve 11 días a disposición de la DEA, no solamente yo, sino toda la tripulación. Y aquí cuando llegué estuve en investigación y estuve privado de mi libertad 35 veces, es decir, casi 3 años, en una unidad militar. ¿Qué se siente? Pues muchas cosas. De pronto frustración, se siente César, pero bueno, ya les contaré más adelante que Dios fue maravilloso en esos 3 años. Una de las cosas es que Dios es un Dios de propósitos, y en medio del dolor, de la desesperanza que se siente, la frustración de haber perdido mi carrera militar, todo mi proceso que llevaba, aunque ya llevaba más de 20 años de servicio a la Fuerza Aérea, 23 años de servicio. Al final entendí que el propósito de Dios era formar mi vida allí en cuanto a un ministerio. Desde la primera semana que estuve allí, se me invitó a empezar a hacer cultos en la base militar. Y durante los 35 meses que estuve allí, el Señor me permitió empezar una obra de una unidad militar, que hasta el día de hoy todavía, eso es en Madrid, Cundinamarca, hasta el día de hoy persiste.
pues lo está haciendo esta persona, pero doy gracias al Señor por eso, porque sentí en ese momento como Dios sustentó nuestras vidas, la de mi familia y la mía, de una manera prodigiosa, maravillosa. Vimos obrar a Dios de una manera totalmente diferente. Perfecto, hermano, muchas gracias. Bueno, se me tiró todo. Porque la idea era pensar en que uno estuviera en la cárcel y él estuviera triste. Sí, pues preocupado, angustiado, pero pues bueno, digamos que tenemos otro José chiquito aquí. Estar en una cárcel no creo que sea muy divertido. Y bueno, el hermano tuvo el privilegio de estar en una cárcel militar, ¿sí? Pero cuando se trata de otro tipo de cárcel, mi papá contaba que él llegaba con su cobija, con una cobija que le habían prestado pues porque estaba en un calabozo, y entrando a la cárcel uno de los presos dijo, oiga, le vendo esa cobija, pero es mi cobija, y ya se la estaban vendiendo entre otros. Y muy seguramente hemos visto en las novelas, porque pues hemos visto en las novelas, en programas, en la serie de Pablo Escobar, no sé, que en las cárceles colombianas, pues digamos que también se generan como ciertas jerarquías, ¿no? Y ahí el que está el más malo, y entonces el más malo tiene derecho, porque le pasa plata ahí a los guardias, y de pronto tiene buenos contactos, y entonces termina siendo el que manda en la cárcel, y aunque mande mal, pues manda, ¿sí? Y manda a matar, y manda a hacer muchas cosas dentro de la cárcel porque tiene esa libertad. Pero vean el contraste tan grande que José no estaba injustamente, pero su vida había sido tan transformada que aún estando en la cárcel no estaba pensando en cuánto tiempo voy a estar aquí, quién sabe qué van a hacer conmigo. ¿En qué pensó José? Versículo 6, les doy una pista. ¿Dónde estaban puestos sus ojos? Ajá. Él se dio cuenta de algo que no sé, pregunto tal vez a mi papá, porque pues es que el hermano, de verdad, perdóneme, pero no voy a tener en cuenta ese ejemplo, que no me sirve. Pero mi papá pensando, ¿tú en ese momento pensaste en el frío que podría sufrir tu compañero de prisión? Para nada, yo pensaba en mi familia, estaba afuera. Ajá, en las consecuencias que podrían recaer sobre ti mismo, ¿sí? Y creo que, digamos que no estamos en prisión, pero muchas veces cuando estamos pasando por un momento difícil, ¿sí? Lo normal, lo natural es que estemos concentrados en ¿quién? Si no tengo un trabajo, yo estoy pensando en darle plata a mi vecino. No, estoy buscando algo para sostenerme. Si tengo un problema en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, ¿en qué estoy pensando? ¿En ayudar a mi hermano que tiene dificultades? No. José sí. Y eso, porque pues digamos que es la intención de estos mensajes que hemos estado recibiendo, es tratar de compararlo con alguien, a que no adivinan con quién es ese alguien. El Señor Jesucristo, Él estaba en una cruz, muriendo, la gente le escupía, la gente se burlaba de Él, lo golpeaban, y sus frases fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tan fácil es para nosotros en un momento de dificultad poner nuestros ojos en la necesidad de otros? ¿Es sencillo? No, ¿no es cierto? Pero, bien, veo en la historia de José que el Señor estaba preparándole precisamente para algo mucho más grande a través de estas pruebas y dificultades. Y ahora sí, gracias hermano por el testimonio, porque el Señor sí tiene un propósito con lo que está sucediendo en tu vida hoy. El problema que tienes, la necesidad que tienes, la enfermedad, cualquier lucha que tú estés enfrentando en este momento, tiene un propósito. Cristo no murió en una cruz simplemente para morir en una cruz. Él tenía el propósito de con su sangre y su cuerpo pagar por nuestros pecados y limpiarnos a nosotros de maldad. Y de hecho, Isaías 53 nos dice que el Señor, Jehová mismo, su Padre, cargó en Él. Ese era el propósito del Padre, poner en Él, ¿qué?
el pecado de todos nosotros. Había un propósito y hay un propósito con la situación que tú estés enfrentando hoy. Me encanta ver la historia de José y pensar cómo él, en medio de su necesidad, sí estaba pensando, o sí se dio cuenta, sí notó la preocupación de otros. Dice que estaban tristes. ¿A cuántas personas tristes te encuentras tú en el día? ¿Cuántos tristes tigres? Bueno, ¿a cuántas personas tristes te puedes encontrar tú en un día? ¿Alguna vez te has sentado y te has acercado a una persona a decirle, hombre, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Ah, no, es que se debe estar quién sabe en qué cosas. Por eso es que está como está. Por eso le va como le va. Pero esa no fue la actitud de José, o por lo menos no nos lo revela la Biblia. No llegó a decirle al copero y al panadero, es que ustedes se merecen lo que están haciendo por estar ahí planeando matar al faraón, pues ¿quién les manda? No, los vio. ¿Y vio qué? Necesidad, tristeza. Los ojos del Padre y de Cristo, su Hijo, están puestos en ti, están puestos en mí, están puestos en la necesidad de la humanidad. Y por eso actuó de la manera en que actuó el Padre al enviar a su Hijo. Me gustaría que fuéramos a Proverbios 3, 27, pues si quieren mostrarlo allí, o de pronto si ustedes tienen una Biblia a la mano. Proverbios 3, 27 y 28. ¿Qué dice? No te niegues a hacer el bien a quien es debido. ¿A quién es debido hacerle el bien? ¿Será que de alguna manera nos está invitando este versículo a hacer juicios de valor y definir a quién podemos hacerle y a quién no poderle hacer bien? No. Encontramos en la historia del buen samaritano que este hombre, siendo enemigo de alguna manera, hizo bien hacia su prójimo. ¿Qué es el prójimo? Cualquiera que esté en la misma situación que yo o en una situación diferente. Cuando tuvieres poder para hacerlo. Entonces, ¿cuándo es debido? Cuando tenga el poder para hacerlo. ¿Y cuándo tengo el poder para hacer el bien? Bueno, yo no voy a decir nada. Cada uno de ustedes analice esa partecita. 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo, ¿qué darle? ¿Qué nos dice también Primera de Juan? ¿De qué sirve el amor cuando le digo, ve y comes? Al que tiene necesidad, ve y vístete, al que no tiene ropa. Pero yo no le ofrezco nada de lo que él necesita. ¿Para qué sirve? Para nada. ¿Qué tenía José para ofrecerle a estas personas? Su servicio, su cuidado. Él se encargó de ellos. ¿Qué tienes tú para ofrecer hoy? ¿Será que es necesario tener un salario de más de 4 salarios mínimos para entonces poder decir a alguien, venga, le ayudo? Y en eso, perdónenme, pero quiero poner un ejemplo. A mi amada esposa tiene un trastorno de sueño, no puede dormir, ¿sí? Y en la época que mi hermana estaba en la clínica, ella voluntariamente dijo, pues si no puedo dormir, pues voy y cuido a Jenny mientras ella tampoco puede dormir, ¿sí? ¿Qué tenía para dar? Falta de sueño. ¿Sí? ¿Qué tenía para dar? Un problema. Pero lo ofreció y cuidó a mi hermana durante varias noches porque no podía dormir. ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué puedes dar? ¿Tu tiempo? ¿Un consejo? ¿Una risa? ¿Compañía? ¿Puedes acompañar a alguien? ¿Qué tienes? El Señor Jesucristo tenía lo que necesitábamos. Él tenía la vida, porque Él es la vida, y nos la ofreció cuando nosotros así lo necesitábamos. Y muy claramente, yo me imagino al copero y al panadero sorprendidos. Aquí está el que trató de abusar de la esposa del jefe de la guardia, pensando en nosotros. ¿Qué testimonio para estos dos hombres? Que otro de una nación diferente, de otro pueblo que estaba allí obligado, como el mismo José lo cuenta, pueda servirles y mostrarles así el carácter de Cristo. De esa misma manera nosotros también podemos hacerlo. Vamos a los versículos
Bueno, antes de ir al versículo 7, y perdónenme, quisiera pedirles un favor. ¿Recuerdan Génesis capítulo 37? ¿Puedes poner Génesis 37, por favor? ¿Qué hablaba Génesis 37? ¿Alguien recuerda? Cuando estaba José con sus hermanos y nos cuenta la historia que el padre lo consentía, que lo amaba mucho, ¿sí? Que le daba su favor. ¿Y qué hacía José? ¿Qué referencia se nos da acerca del comportamiento de José? ¿Alguien lo recuerda? No sé si se puede poner de eso, que vienen más versículos. ¿Cómo? Bien, perfecto, era obediente a su padre. ¿Lo dice así la Escritura? ¿Que obedecía a su padre? ¿Qué dice también la Escritura acerca de José? En esos, si quieren, abran sus Biblias mientras acá se muestra. ¿Cómo? Entonces digamos que estaba siendo bendecido por el amor de su padre, y ese amor de su padre le daba la oportunidad de tener una ropa diferente. Diría Jacobo, ¿cómo es que dice? Gucci, Prada, ¿sí? Tendría la mejor marca de la época, el amor, todo lo que su padre quería darle, él lo tenía. Pero ¿qué hacía también? Ay, gracias, Manuel, gracias. Vean, la Biblia no nos habla de mal comportamiento de José, eso es una realidad. No lo revela, pero aquí tampoco dice, como sí dice en el capítulo 40, que Jehová estaba con él. Aquí no lo dice. ¿Qué sí dice? Que José iba y estaba pendiente de los hermanos. ¿Para qué? Oiga, ¿qué tienen? ¿Por qué se portan así? Venga, no hagan eso. No, ¿qué hacía? ¿Será que les importaba o le importaba? Pues yo no sé, esas son preguntas que cada uno se resolverá, ¿sí? Porque no quiero hablar de un mal testimonio de José, porque la Biblia no me lo muestra así. Pero lo que sí veo es que a un hermano yendo a contarle al papá todo lo que los otros hacían. Y vemos en las Escrituras más adelante que la invitación que se nos hace es que si vemos a alguien en alguna falta, ¿qué debemos hacer? Hombre, ¿sí? José es una figura de Cristo, pero José seguía siendo un humano. Y seguramente algo tendría que cambiar en su carácter, en su vida. Y muchas veces esas pruebas y dificultades pueden cambiar en nosotros la actitud, el carácter, lo que somos. Aquí vemos a un José pendiente de lo que otros hacían para ir a decirle al padre. Pero en la cárcel vemos a un José pendiente de las necesidades de alguien. ¿Para qué? Para ir a contarle al jefe de la guardia. Uy, vea que esos están tristes, quién sabe qué están tramando. Es que esos son culpables porque vea, por eso están tristes. No, ¿qué hizo? Fue y los atendió. ¿Qué necesitan? ¿Por qué están así? ¿Qué habrá cambiado esa actitud en la vida de José? Yo tengo una respuesta y es la prueba. El Señor nos prueba para pulir nuestro carácter. El Señor quiere formar de nosotros a alguien más semejante a Cristo, y para eso existe la prueba. Entonces ya yo no veo la prueba y la dificultad como algo para entristecerme en sí misma, sino que veo la prueba y la necesidad como un instrumento del Señor para formar mi carácter y hacerme mejor. Ahora, la primera parte la quise llamar La caída, y fueron esos primeros 6 versículos. La segunda parte le puse un título, eso no es inspirado, El sueño. Hay un sueño en la vida de unas personas. Y él preguntó a aquellos oficiales, versículo 7 del capítulo 40, los que estaban con él en la prisión, en la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Miren qué diferencia en su comportamiento cuando encontró algo. Y es que me parece chévere ese título del sueño, porque ahora él está enfrentándose al sueño de otras personas, pero en el capítulo 37, ¿quién era el que tenía el sueño? Él era el que tenía el sueño. Y quiero que miremos un poco el comportamiento frente a esos dos sueños: el sueño del copero y el panadero, y el sueño que él tenía. Contádmelo ahora, miren que Dios es el que da las interpretaciones. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos,
Y bueno, como que la vid brotaba en una flor y viendo madurar sus racimos, y la copa del faraón estaba en mi mano, y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba la copa en mano del faraón, y le dijo José, esta es tu interpretación. Los tres son sarmientos, son 3 días. Al cabo de 3 días levantará faraón tu cabeza y restituirá a tu puesto, y darás la copa a faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a faraón, y me saques de esta casa. Y aquí viene lo que les decía, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Dónde estaba José? Sí, en la cárcel, pero ¿cuál era la cárcel? Los primeros versículos del capítulo 40. Era una cárcel chévere, bonita. ¿Pero dónde quedaba esa cárcel? Uy, ¿quién fue? Bien, pero vamos a centrarlo un poquito más. ¿Dónde estaba la cárcel en Egipto? En la casa del capitán de la... ¿Y quién era el capitán de la guardia? ¿Ah? ¿No les parece eso curioso? Pues bueno, me puse a leer porque a mí me causó mucha curiosidad que José estuviera en la cárcel del capitán de la guardia, en la casa, porque dentro de la casa él estaba, y dicen que el capitán de la guardia era Potifar. O sea, ¿qué había pasado unos años antes? La esposa del man de Potifar lo acusó de intento de abuso y lo mandan a la cárcel. ¿Y dónde quedaba la cárcel? Bueno, digamos que en la lectura de la Reina Valera se puede leer así. Me puse a leer la Septuaginta, nunca la había leído, y ahí le dan otro nombre al personaje. Pero la mayoría de personas que hacen interpretación de estos versículos coinciden en que él estaba en la cárcel del señor Potifar. Entonces ustedes imagínense esa escena, la señora esta que lo acusó y lo mandó a la cárcel todos los días pasando por ahí diciéndole, ay, vea, ¿sí vio? Mire dónde está por no, o yo no sé qué burlas le haría, cómo se sentiría José estando allá metido en la misma cárcel donde lo acusaron para estar en la cárcel. Pero allí estaba. Y ahora, en medio de esa situación, hay 2 personas que tienen un sueño. Les decía, José en algún momento en el capítulo 37 también tuvo un sueño. Pero me parece muy interesante la expresión que hay en el versículo 8. ¿De quién son las interpretaciones? ¿A quién le corresponde saber el resultado de un sueño? Dios. Ahora, versículos más adelante vamos a encontrar que en este reino, y digamos que eso era lo que entristecía mucho al copero y al panadero, y es que nadie les daba ¿qué? Una interpretación de ese sueño. ¿Han estado ustedes en situaciones donde no le encuentran respuesta a lo que está pasando? Ahora, ¿son ustedes soñadores? ¿Creen que Dios les ha hablado a través de un sueño en algún momento de su vida? Puede levantar la mano quien pueda decir, Dios me habló en este sueño. Uno realmente se guarda cierta, ¿cómo decirlo? ¿Cómo? Como algo de privacidad, porque qué tal y no se cumpla. Entonces, ¿quién sabe qué estaba yo soñando? Sí, o quién me estaba hablando. Pero miren que José, en el capítulo 37 llegaba, pues sí, muy a sus 17 años, y pues no se le puede pedir mucho a un chino de 17 años, pero él llegaba allá, mire, que es que yo soñé que todos, pues esa es la interpretación que le dieron sus papás. Nunca dice, Dios me habló en un sueño y me mostró tal cosa, ¿no? Simplemente dice, contó el sueño. Y pues, ¿qué sucedió con los hermanos cuando les contaba el sueño? Pues lo querían más, ¿sí? ¿Y qué pasó cuando contó el segundo sueño con sus papás? Pues aún su papá, que tanto lo amaba, se incomodó con esa situación. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre estos 2 sueños? Entre el sueño que José tenía y el sueño que ahora estaba interpretando al copero y al panadero, o que habría de interpretar en unos versículos más adelante. ¿Cuál es la diferencia?
¿De quién viene la interpretación? ¿Quién es el que va a hablar? Ya no soy yo contando como mis sueños y mis anhelos y lo que pretendo hacer de mi vida, sino va a ser Dios el que les va a mostrar a ustedes cuál es la respuesta a su inquietud. Igual, pilas, cuando usted ve a una persona triste, incómoda, pasando por un mal momento, no, es que eso fijo es que tiene que hacer esto. Cuidado. ¿Quién es el que tiene respuesta a la necesidad de las personas? Dios. ¿De parte de quién debemos hablar? De parte de Dios. Y aquí estaba José, hablando de parte de Dios a estos personajes, al copero y al panadero. Versículos más adelante o capítulos más adelante vamos a ver que en este reino no eran cualquier persona a la que le estaba hablando. Yo no sé si ustedes recuerdan que llegó Moisés ya más adelante, como unos 300 añitos más después. Llega Moisés y llega Aarón y convierten la vara en ¿qué? ¿Y ustedes recuerdan qué fue lo que sucedió con los magos del reino? Hicieron lo mismo, o sea, es que yo me imagino el impacto que tenía este hebreo hablándole a la potencia mundial, a los líderes de la potencia mundial, diciéndoles, vea, Dios les tiene una respuesta. ¿Será que ellos no estaban acostumbrados a ver respuestas a sus sueños? ¿No estaban acostumbrados a ver señales y prodigios? Seguramente sí. Seguramente habían magos y habían intérpretes y habían asesores del faraón y ninguno lo había podido lograr. Pero José lo cuenta y me encanta pensar en otra historia. Cuando María, Lucas 2, no sé si puedan acompañarme rápido allí. Lucas 2, versículos del 8 en adelante. Había pastores, versículo 8 de Lucas 2, en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó con resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis envuelto el niño en pañales, acostado en pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Yo me imagino esa escena de ángeles, de seres celestiales alabando al Señor. Y al verlo, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Entonces llegaron a contarle todo lo que habían recibido por parte de los ángeles y de lo que el Señor les permitió ver, a contárselo a María. Y todos lo oyeron y se maravillaron de lo que los pastores decían. ¿Y cuál fue la actitud de María? Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Pienso en una comparación acerca de la actitud de José, de cómo él fue prudente ahora con sus palabras y en la manera como interpretó los sueños. Le dijo entonces al copero, 3 días son, en 3 días vas a ser restituido a tu lugar. Entonces el panadero dijo, uy, chévere, venga, yo también le cuento mi historia, mi sueño es este. Y entonces, no dejemos a un lado que José le dice al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí y me saques de esta casa. Pero entonces viene la historia del panadero. El panadero le dice que habían unas canastillas en su cabeza y en uno de ellos, el que estaba más arriba, venían las aves y se lo empezaban a comer. Y entonces José le interpreta el sueño. ¿Y cuál fue la interpretación? Mijo, en 3 días se le acabó la historia.
¿Y qué sucedió? Exactamente lo que José les había manifestado. ¿Por qué? ¿Porque José lo interpretó de esa manera? No. ¿Por qué? Porque el Señor se lo manifestó y así habría de ser. Esto también me hace recordar, y lo podemos comparar, en un momento cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Recuerdan? Tenía a los dos presos. Uno tomó una decisión. El otro levantó juicios contra Jesús. ¿Y cuáles fueron las palabras del Señor Jesús? Hoy estarás junto conmigo en el paraíso. La realidad de la raza humana es que todos estamos bajo la misma condenación y pasando las mismas dificultades. El Señor Jesús, aquí de pronto interpretado por José, tiene cosas que decir. A unos les dirá, bienvenidos al reino. A otros les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Y la pregunta que tal vez deberíamos hacernos nosotros en este momento es, ¿cuál es nuestra condición? No sé si estás acá, creo que todos no están por primera vez, ¿verdad? ¿No? Todos ya han venido varias veces. Pero es una pregunta que podemos hacernos. ¿Cuál es mi condición delante del Señor? ¿Voy a ser restituido como ese ladrón llevado a la presencia del Señor, como el copero que llegará nuevamente a hacer lo que el plan para el cual había sido puesto en ese lugar? ¿O tal vez seremos como el panadero, que tendremos una condenación sobre nosotros? El Señor Jesucristo está ofreciendo esa oportunidad, esa verdad. Para eso vino, para servirnos y darnos la oportunidad de ser restituidos a nuestra original creación, y es esa relación con el Padre. Solo el Señor Jesús tiene esa respuesta. Y una manera de pronto de ver estos símbolos y ver de pronto aquí al copero y al panadero, esto es una imagen, no estoy diciendo que esa sea la interpretación bíblica, pero vino a mi mente y quiero compartirlo, y es, ¿qué pasó con el panadero? Llevó las consecuencias. ¡Ay! Un dato interesante. ¿En qué momento, ya para los últimos versículos de este capítulo, versículo 20, 21 y 22 y 23, ¿en qué momento fueron restituidos el panadero y el copero? Tercer día. Sí, bueno, ahí pensábamos en que el Señor Jesucristo al tercer día resucitó, pero bueno, 3 días. ¿Pero qué se estaba celebrando en ese momento? El cumpleaños del faraón. Miren que solo en la Biblia se habla de 2 cumpleaños. O sea, la celebración de 2 cumpleaños. ¿Ustedes recuerdan de quién pidieron la cabeza también en un cumpleaños? De Juan el Bautista. Entonces, si ven, no hay que celebrar los cumpleaños. No, mentiras, no. No. Ese no es el punto. El caso es que es un dato curioso, pero... ¡Uy! Pero yo tengo derecho de pedir la cabeza de alguien. No, mentiras. No quiero decir que no se celebren los cumpleaños, por favor. Miércoles 7 de septiembre. No es el punto. El punto simplemente es que, bueno, quería contarles eso, que hay 2 cumpleaños en la Biblia así resaltados, y en la celebración se pidieron las cabezas de las personas. Interesante, muy, muy raro. Pero el caso es que estos 2 hombres fueron restituidos a su lugar. Bueno, a su lugar no, el copero fue restituido a su lugar, el panadero tuvo que llevar las consecuencias. Muy seguramente él sí estaba tramando eso que dicen los historiadores y quería matar al faraón, y por eso pues el faraón fue más poderoso, actuó más rápido y lo mandó matar. Pero el Señor Jesucristo, nos dice Isaías 53, que en su cuerpo, en Él, cargó todo nuestro pecado. Y Él tuvo que sufrir la consecuencia del pecado, morir. Y esto también es una figura. El panadero, la función del panadero, que era hacer pan, tuvo que morir, cargar en Él las consecuencias del error. Mas el copero, que es la sangre, nos limpia de pecado y nos da la oportunidad de ser restituidos a esa relación personal con el Padre. La historia de José es una historia que nos permite compararnos a nosotros mismos y ver en qué estamos,
cómo hemos sido perfeccionados a través de la obediencia. Del mismo Señor Jesucristo se dice eso, que Él fue perfeccionado a través de la obediencia. Y su sacrificio fue perfecto porque obedeció al Padre. El Señor anhela más que sacrificios y ofrendas. ¿Qué? Nuestra obediencia. Y ojalá cuando veamos entonces la vida de José, sin importar la circunstancia a la que estemos atravesando, enfermedad, necesidad, hambre, persecución, podamos entonces permitir que Él haga su obra y mostrar, revelar a Cristo a otros. ¿De qué manera podría ser esa forma? Hombre, qué impresión ver que alguien que tenga necesidad, alguien que no pueda dormir, alguien que no tenga dinero, pueda decir, venga, yo le doy aún de lo que no tengo para su ayuda, para su necesidad. Es una manera de mostrar a Cristo, es una manera de vivir la vida cristiana. Padre, te damos gracias en esta tarde ya por tu palabra. Te rogamos, Señor, que al observar la vida de José y pensar en cómo él, sufriendo injustamente, dio testimonio de la obra que tú estabas haciendo en él y cómo lo preparabas para cosas mucho más grandes que sucederían años más adelante, podamos entonces analizarnos a nosotros y pensar cuánto tiempo llevamos en el Evangelio, qué tanto hemos sido transformados. 2 años, 3 años, 15, 20 años. Somos hoy diferentes a lo que éramos cuando fuimos llamados por ti, Señor. Permítenos analizarnos, permítenos vernos, permítenos encontrar en ti la respuesta a las inquietudes, a las dificultades, a la necesidad que tenemos. Y cuando entonces somos bendecidos por ti, poder bendecir a otros y consolar con la misma consolación que hemos sido consolados, Señor. Gracias por la historia de José. Gracias porque Él nos muestra también tu amor en Cristo Jesús, quien injustamente padeció para librarnos a nosotros de pecados. Y aún en sus momentos de dolor, pensó en nosotros, en nuestra necesidad. Señor, rogamos que estas palabras nos animen a poder dar nuestras vidas en amor a otros. Y entonces, mientras servimos, tú te encargues, Señor, de nuestro consuelo. Tú te encargues, Señor, de darnos sabiduría para tomar decisiones. Tú te encargues, Señor, como lo has prometido, de proveer para nuestras necesidades. Te damos gracias, Señor, y oramos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.